empezamos el cursillo. El tema de hoy se acerca de inmunosupresores. Sí, temático. Perfecto. Sí. El término de inmunosupresión se refiere evidentemente a medicamentos que produzcan una disminución de la actividad del sistema inmunológico. Entonces, la inmunosupresión puede ocurrir por diversos tipos de mecanismos. Por ejemplo, con una alteración en la síntesis del DNA, como ocurre, por ejemplo, con la ciclofamida o cetoprina, interferencia en la síntesis de nucleótidos, los ejemplos principales, el metotrexate y el micofenolato, la inhibición de activación de linfocitos, estos más que inmunosupresores son inmunomoduladores, ¿no? Porque usualmente los inmunosupresores de por sí depletan los, eh, los diversos tipos de leucocitos. Y algunos son evidentemente dosis dependientes. Okay, entonces, la inhibición de activación de linfocitos, especialmente pues eh, los medicamentos como ciclosporina y tacrolimus, o inhibición de señales de transducción, que también tiene efecto inmunomodulador como rapamicina y sirolimus. Si bien, por ejemplo, los de metotrexate, por ejemplo, para el tratamiento de algunos tipos de neoplasias, linfomas, por ejemplo, leucemia, perdón, el mecanismo de acción principal es inmunosupresión. Las dosis que se usan para el manejo de enfermedades reumáticas, más que efecto inmunosupresor, tiene efecto inmunomodulador, como vamos a ver. El metotrexate fue sintetizado hacia el año 1951 por Buchner, eh, y se usó este medicamento por primera vez justamente en ese año en pacientes con artritis reumatoide y artritis psoriásica. Y recién, como ustedes ven, hacia el año 1988 fue aprobado por la FDA para el tratamiento de artritis reumatoide. Tiene un tiempo de vida media de 7 a 10 horas, un pico máximo de 1 a 2 horas, y el medicamento desaparece de la circulación en 24 horas. Un punto importante es que el metotrexate de por sí eh, no, digamos, requiere un metabolismo para poder actuar, y para efectos, digamos, de su acción, la poliglutamación en el intracelular juega un papel importante porque eso es lo que permite que el medicamento mantenga una acción inclusive hasta por 7 días. Y de hecho esa es la razón por la cual se administra este medicamento una vez a la semana. A pesar de que la medicación desaparece a las 24 horas, la poliglutamación permite que el medicamento permanezca en el intracelular y la acción, digamos, se mantenga justamente por un tiempo más prolongado que su tiempo de vida medio. Es importante también considerar que este medicamento, su biodisponibilidad oral puede ser tan baja como 0,25 y tan alta como 0,99. Mientras más cerca al 1, mejor. Sin embargo, esta biodisponibilidad claramente se reduce a dosis mayores de 15 miligramos cuando se administra por vía oral. Esa es la razón por la cual la biodisponibilidad disminuye a mayores dosis. En cambio, la biodisponibilidad parenteral es uniforme, independientemente de la dosis. Bien, entonces,
este medicamento, el metotrexate, tiene un transporte al intracelular mediado por receptores que también lo utilizan los folatos. Por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales el metotrexate se indica eh, que debe ser administrado por lo menos 24 horas, separado de la administración del ácido fólico. Pero también se ha visto que este transporte de folatos tiene dos tipos de receptores. Y, y de hecho hay algunos pacientes que toman de manera simultánea el ácido fólico, el metotrexate, y la eficacia no se reduce. Sin embargo, esto no ocurre pues en todos los casos y por lo tanto siempre es recomendado que haya una separación entre la administración de metotrexate y el ácido fólico de 24 horas. Habíamos mencionado que la biodisponibilidad se reduce a dosis mayores de 15 miligramos y una de las razones es que hay una menor absorción de la misma. La excreción se realiza por filtrado glomerular y secreción tubular, y este es un aspecto importante, por lo cual tenemos que ajustar dosis e inclusive evitar el uso del metotrexate en pacientes que tienen insuficiencia renal. Especialmente tener cuidado con depuraciones menores de 50, ahí tenemos que hacer una vigilancia estricta para ver toxicidad hematológica y valores menores de 30, contraindicación absoluta. Dosis, depuración de 30, no usar. Depuración menos de 50, usar con precaución. Muy bien. Entonces, el medicamento, el metotrexate, ingresa al intracelular por este transportador reducido de folatos. En el intracelular, eh, a través de la acción de la poliglutamato sintetasa, se adiciona el ácido glutámico al metotrexate y esta glutamación del metotrexate es la que permite la acción del mismo. Y a mayor poliglutamación, o sea, a mayor adición de ácido glutámico, mayor también es la eficacia. Cada molécula de metotrexate puede unirse hasta a 5 moléculas de ácido glutámico, ¿no? Y se ha visto que a mayor poliglutamación, como mencionaba, mayor eficacia del medicamento. Y esto se consigue principalmente cuando se administra el metotrexate por vía parenteral. El metotrexate entonces eh, condiciona la inhibición de una enzima que se llama ICAR transformilasa y la dihidrofolato reductasa. La dihidrofolato reductasa es la que va a tener efectos inmunosupresores, ¿no? Porque impide, digamos, la formación de purinas y inhibición de formación de nucleótidos y por lo tanto inhibición del ciclo celular. Pero esta inhibición de la ICA transformilasa va a condicionar que haya mayor concentración intracelular de adenosina, ya que este ICAR transformilasa va a inhibir a la adenosina de aminasa y no se va a degradar la adenosina, y esta adenosina
sale del intracelular al extracelular y va a activar vías que van a condicionar la inhibición de diversos tipos de sustancias, incluyendo citoquinas proinflamatorias. Entonces, este es un esquema de qué es lo que ocurre. El metotrexate inhibe la acción de la ICAR transformilasa, por lo tanto, aumenta el ICAR, se inhibe la acción de la adenosina deaminasa, aumenta la concentración de adenosina y la adenosina sale hacia el extracelular y activa a los receptores de adenosina, los cuales van a condicionar una disminución de la actividad inflamatoria por, como mencioné, una reducción de las citoquinas proinflamatorias. Entonces, el efecto del metotrexate es fundamentalmente, desde el punto de vista de patologías reumáticas, a través de la mayor concentración de adenosina a nivel del intracelular, y esto va a condicionar diversos tipos de reacciones, ¿no? Inhibe a nivel de los neutrófilos la generación de aniones superóxido, promueve la transición de macrófagos de tipo 1 a tipo 2, y estos tipo 2 tienen menos actividad proinflamatoria. Inhibe también la expresión de citoquinas proinflamatorias de los macrófagos, inhibe formación de osteoclastos, por lo tanto, en artritis reumatoide, por ejemplo, va a condicionar menor formación de erosiones, inhibe la activación de los receptores de linfocitos T, activa a los linfocitos T reguladores, y a nivel de fibroblastos aumenta la producción de colágeno tipo 1 y de tipo 3. Entonces, este medicamento, el metotrexate, tiene múltiples usos en reumatología. De hecho, a la cabeza, sin duda, la artritis reumatoide, pero también puede ser usado en el lupus eritematoso sistémico, en esclerosis sistémica, en enfermedad inflamatoria muscular. Se puede usar también en vasculitis sistémicas asociada a ANCA, sobre todo formas leves, por ejemplo, granulomatosis con poliartritis con compromiso focal, enfermedad de Takayasu, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un medicamento que tiene, desde el punto de vista de reumatología, múltiples usos, ¿no? Y una de las, digamos, de las razones por las cuales esta medicación es usada es que puede ser usado por un tiempo prolongado. Por ejemplo, en este estudio, ¿no? El tiempo de uso de esta medicación en estos pacientes era de 15 años y se puede usar inclusive mucho más. Y tener presente pues que este tipo de medicamentos, de hecho cualquiera, puede tener efectos secundarios, y una de las razones por las cuales, digamos, se va, digamos, perdiendo los pacientes, o se va disminuyendo el uso en el tiempo es por efectos secundarios, ¿no? Y se vio que en este estudio, por ejemplo, es que 673 pacientes, el 47% suspendieron, y de los cuales solo el 10% suspendieron por falta de eficacia. Los efectos secundarios severos y que pueden estar asociados al efecto inmunosupresor, ¿no? Como efectos desde el punto de vista hematológico, en disminución de neutrófilos, plaquetas o pancitopenia, felizmente son poco frecuentes, ¿no? Miren acá, la pancitopenia ocurre
solamente en el 0,3% por ciento de pacientes. Si vemos en números en esta serie, de 551 pacientes con artritis reumatoide, solo 2 pacientes tuvieron este tipo de evento. Hay otros eventos que definitivamente son más frecuentes. Elevación de enzimas hepáticas ocurre aproximadamente en el 10% de pacientes. Úlceras orales, 2% de pacientes. Náuseas y vómitos ocurre de acuerdo a este estudio, en 1,6%. Y esto se refiere a el porcentaje de pacientes que suspendieron el metotrexate por estos eventos, ¿no? Entonces, solo el 5% suspendió por trastornos hepáticos, solo el 2% suspendió por úlceras orales, ¿no? Entonces, solo el 1,6% suspendió por náuseas y vómitos, siendo las náuseas y vómitos efectos relativamente frecuentes. 20 a 30% de pacientes pueden llegar a tener náuseas y vómitos. Sin embargo, un porcentaje bajo de estos pacientes que tienen náuseas suspenden por este efecto. La neumonitis, que es un evento serio y que se presenta de manera idiosincrática, eh, no es felizmente frecuente y es una causa de suspensión de medicación en 0,9%. La alopecia la caída de cabello es un evento frecuente definitivamente en pacientes que reciben metotrexate, pero la alopecia en sí, ¿no? Una alopecia importante, severa, no es frecuente. Como vemos acá, de 673 pacientes que usaron el metotrexate, solo 2 tuvieron una alopecia importante que condicionó retiro del medicamento. Algunos pacientes, sobre todo los que tienen artritis reumatoide, pueden desarrollar nódulos subcutáneos, ¿no? Lo que se llama la nodulosis, y esto también es infrecuente, felizmente. Las infecciones, contra lo que uno pueda pensar, felizmente no son frecuentes. Y de hecho, se ha visto que el metotrexate no incrementa el riesgo de infecciones, a pesar de que el mecanismo de acción implica eh, efecto inmunosupresor. Como habíamos mencionado, la dosis usada en reumatología hace de que el efecto más bien sea, como dije, inmunomodulador. Y esta es una muestra clara, ¿no? De más de 600 pacientes, solo 4 tuvieron una infección respiratoria que condicionó retiro del medicamento. El metotrexate en artritis reumatoide puede permanecer por muchos años sin mayor inconveniente, ¿no? Y como vemos, de todas maneras, conforme van pasando los años, se va reduciendo el número de pacientes que va recibiendo la medicación. Pero pacientes que ya toman por mucho tiempo, usualmente ya pueden continuar con el tratamiento de manera indefinida. Este medicamento se usa a dosis en artritis reumatoide de 15 a 25 miligramos por semana. Dosis mayores de 15 miligramos, de preferencia debe usarse la vía parenteral por la mejor biodisponibilidad. Y la dosis que debe ser usada de inicio en artritis reumatoide
eh, algunos consideran que debe empezarse con 15 miligramos y otros plantean usar inclusive dosis más altas de inicio, ¿no? Por ejemplo, en este estudio se evaluó dosis inicial de 15 miligramos con incremento de 5 miligramos cada 2 semanas hasta llegar a 25 o 25 miligramos por semana de inicio. Y lo que se vio es que los que empezaban con dosis de 15 y los que empezaban con dosis de 25, los resultados tanto de reactante de fase aguda, el punto de vista hematológico, leucocitos, neutrófilos, la función renal, pruebas hepáticas, no había diferencia entre empezar 15 o 25. Y tampoco hubo diferencia en cuanto al resultado clínico en pacientes con artritis reumatoide. Y los efectos adversos también eran similares, empezando con una u otra dosis. La diferencia fundamental es la concentración, ¿no?, del medicamento, evidentemente. Si usamos más dosis, podemos conseguir valores de concentraciones del medicamento mayores. Entonces, ¿esto tiene alguna ventaja? Realmente hemos visto pues que desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de toxicidad, ninguno. Entonces, en ese estudio indica que se puede iniciar de una u otra manera. Sin embargo, la experiencia nos dice que usar dosis de 15 miligramos no puede condicionar incremento de los niveles de transaminasas eh, con mucha frecuencia. Entonces es preferible usar como una dosis más baja. La dosis que recomiendo siempre es empezar con 10 miligramos a la semana, hacerle un control de pruebas tanto como hemograma como transaminasas de entre 2 a 4 semanas, usualmente hacia las 4 semanas, y si los valores se mantienen dentro de rangos normales, incrementar ahí la dosis. Y acá este estudio muestra la ventaja de usar metotrexate subcutáneo. Una de las ventajas principales es que, como hemos visto, la biodisponibilidad es mejor y por lo tanto la concentración va a ser mejor en la vía subcutánea, sobre todo a dosis mayores de 15 miligramos, como vemos, dosis hasta 15 miligramos por vía parenteral. Pero usando por vía parenteral, definitivamente la diferencia es bastante evidente. Se ha visto, por ejemplo, este estudio, que los pacientes que recibían metotrexate subcutáneo y metotrexate oral, estamos hablando en este caso de artritis reumatoide, con un tiempo de enfermedad más o menos similar, con actividad de enfermedad severa, como ven en mi pantalla. Sí, doctor, sí se observa. Ya, ok, entonces retomamos.
Estaba hablando sobre este estudio de metotrexate comparado subcutáneo versus oral, y para ver si realmente esta diferencia en la biodisponibilidad y mayor concentración que se obtiene por vía subcutánea es mejor que la oral. Ese es el objetivo fundamental de este estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que los pacientes que reciben metotrexate subcutáneo, que es ah, esta barra gris, consiguen una mayor eficacia, principalmente lo que se llama ACR20 y ACR70, que implica eh, una evaluación de, digamos, de actividad de enfermedad. Entonces vemos pues que los pacientes que recibieron metotrexate subcutáneo tuvieron un mejor resultado clínico. Y esta eficacia se vio mucho más evidente en aquellos que tenían menos de un año de enfermedad. Vemos que en el global, más o menos el 78% de pacientes conseguían un ACR20, pero si tenían menos de un año de enfermedad, casi el 90% conseguían este resultado. Y aquellos pacientes que estaban con metotrexate oral, que no habían tenido una buena respuesta y pasaron a metotrexate subcutáneo, había un porcentaje importante de incremento de pacientes que tuvieron respuesta favorable. Entonces, empezar con metotrexate parenteral es mejor, y en aquellos pacientes que no tienen una buena respuesta con metotrexate oral, pasar a metotrexate subcutáneo, también se consigue una respuesta favorable. Los efectos secundarios eran más o menos similares: náusea, estomatitis, vómitos, y de manera interesante, los pacientes que recibieron metotrexate oral tenían más frecuencia de elevación de transaminasas que los que recibieron metotrexate subcutáneo. Muy bien. Entonces, el metotrexate, desde el punto de vista de tratamiento en artritis reumatoide, como ya sabemos, es el primer biológico, ¿no? Y este estudio observacional de pacientes con artritis reumatoide que tenían en promedio 1,6 años de enfermedad, con un índice de actividad moderada, mostraba que un porcentaje importante de pacientes que habían iniciado con metotrexate como monoterapia por vía subcutánea continuaban recibiendo esta medicación, y como es de esperar, pues hay un porcentaje de pacientes que no tienen una buena respuesta, y algunos de ellos pues pasan, se les agrega biológicos, ¿no? Hay que recordar que el metotrexate es el tratamiento ancla, ¿no? La base principal de todo el manejo, incluyendo manejo de terapia combinada, como ya hemos visto en la clase de manejo de artritis reumatoide. Entonces, ¿qué se vio? Que los pacientes que recibían metotrexate subcutáneo conseguían una menor actividad de enfermedad en un mayor porcentaje conseguían remisión, eh, un mayor porcentaje usaban menos dosis de corticoides, y descontinuaban un porcentaje similar de pacientes. Entonces, en las diversas guías, como ya hemos visto y como hemos mencionado,
el metotrexate debe ser iniciado a una dosis de 10 a 15. Definitivamente yo prefiero una dosis de 10 miligramos. Incremento de dosis eh, hasta 30 miligramos por semana. Incrementos cada 2 a 4 semanas, de acuerdo a respuesta clínica y tolerancia, obviamente. Si con 20 me va bien, ¿para qué voy a subir a 30? Debe ser usado siempre suplemento de ácido fólico para reducir efectos secundarios. Debemos hacer monitoreo de pruebas hepáticas y hemograma, como dice acá, al inicio cada mes o mes y medio y luego cada 3 meses. La medicación en pacientes que no han recibido antes drogas modificadoras sugiere pues que el metotrexate como monoterapia debería ser el esquema a ser usado. Muy bien. Entonces, eh, el metotrexate es un medicamento importantísimo en el manejo de diversos tipos de enfermedades reumáticas. El metotrexate subcutáneo debe ser usado a dosis mayores de 15 miligramos para mejorar eficacia, biodisponibilidad, inclusive mejorar tolerancia. Y en pacientes en quienes reciben metotrexate subcutáneo y que tienen enfermedad establecida, el incremento de dosis no ha mostrado mucha utilidad. Sin embargo, en artritis reumatoide temprana sí se muestra porque el incremento de dosis es útil en aquellos pacientes que tienen falla al tratamiento. Pacientes que tienen falla al tratamiento con metotrexate por vía oral, siempre debemos de probar metotrexate parenteral antes de probar otro tipo de tratamiento. La leflunomida es una droga aprobada para el tratamiento de diversos tipos de enfermedades reumáticas, especialmente artritis reumatoide. Sin embargo, también puede ser usada en otras enfermedades como lupus, por ejemplo. Y este medicamento inhibe la dihidroorotazo deshidrogenasa, lo cual interfiere con la síntesis de pirimidinas. Tiene un tiempo de vida media de 18 días, es prolongado, y su acción principal es inhibir proliferación y activación de linfocitos T y B. Y también estas enzimas que son para la señalización intracelular, luego de la activación de los receptores de las citoquinas, que son entre ellas las tirosinquinasas. Entonces, tiene diversos efectos que pueden ser útiles en el manejo de diversas enfermedades reumáticas, ¿no? Inhibe la activación del NF-kappa beta, que es una señalización intracelular para síntesis de proteínas. Usualmente se usa como una dosis de carga de 100 miligramos, luego 20 miligramos diarios. Sin embargo, en la actualidad ya se ha visto que usar dosis de frente de 20 miligramos diarios, vamos a conseguir un resultado similar. Eh, Hay un estudio realizado en México en el cual usaban 100 miligramos semanales para tratamiento en artritis reumatoide y mostró que tenía una eficacia similar que usar 20 miligramos diarios. Puede ser una alternativa. Sin embargo, digamos, el uso a nivel mundial es una tableta diaria de 20 miligramos. Los efectos adversos son bastante similares al metotrexate. Náuseas, vómitos, diarrea, elevación de enzimas hepáticas y alopecia. Un efecto que puede ocurrir con la leflunomida adicional es disminución de peso.
que es un aspecto a considerar. La toxicidad hepática es relativamente frecuente, hasta 19% de pacientes que reciben este medicamento tienen elevación de enzimas. Y en cuanto al manejo en relación a concepción, se dice que este medicamento para que una mujer pueda quedar embarazada tendría que suspenderse 2 años antes. Sin embargo, hay maneras de reducir ese tiempo, con el uso, por ejemplo, de carbón activado, 50 miligramos, 50 gramos, perdón, 4 veces al día de carbón activado por 11 días, o uso de colestiramina. Y con eso podemos usar, digamos, planear una probable gestación. Muy bien. Sulfasalacina es otro medicamento que, si bien no es inmunosupresor, es más bien un inmunomodulador. eh, Tiene dos compuestos y se usa en artritis reumatoide desde hace ya muchos años, 1948. Y es una combinación de dos compuestos, sulfapiridina y ácido salicílico. Tiene una absorción baja, un tiempo de vida media de 6 horas, y la dosis para diversos tipos de enfermedades reumáticas va de 1 a 3 gramos diarios. Su uso principalmente está dado para pacientes con artritis reumatoide y para espondiloartritis sin componente axial. Esas son las dos indicaciones principales. Tiene un efecto también inhibidor de folatos, por lo tanto, debe darse de manera espaciada el metotrexate. Entonces, si el metotrexate, por ejemplo, lo toma en la mañana, ¿no? El día que le corresponda tomar el metotrexate, la sulfasalacina debería de ser usado en la noche. Su aprobación para el tratamiento de la artritis reumatoide fue recién 30 años después del descubrimiento de la droga, 1978. ¿Se puede usar como monoterapia? Sí, pero usualmente se usa como terapia combinada, ¿no? En la famosa terapia triple, metotrexate, sulfasalacina, hidroxicloroquina. Pero se pueden usar otros tipos de combinaciones, evidentemente. Pero digamos, esta es digamos, la combinación más estudiada, más usada, ¿no? Eventos adversos parecidos: náuseas, mareo, dispepsia, cefalea, que también puede ocurrir con el metotrexate, y de hecho también con la leflunomida, diarrea de la misma manera. Puede haber alopecia, puede haber leucopenia, puede haber hepatotoxicidad y puede haber anemia megaloblástica, al igual que el metotrexate. Pero las diferencias adicionales es que puede condicionar hemólisis y puede producir un cuadro de lupus inducido por drogas, ¿no? Entonces, estos son los dos efectos adversos diferenciales de los otros dos medicamentos mencionados. Hidroxicloroquina, nuevamente, tampoco es un inmunosupresor, sin embargo, puede condicionar en un grupo pequeño de pacientes anemia plástica y agranulocitosis. No son eventos frecuentes, felizmente, pero son efectos a tener en consideración. Tener presente que los antimaláricos son conocidos desde el siglo XVI. Sin embargo, en, en América, especialmente en Sudamérica, pues ha sido conocido su uso por muchos años, ¿no? De hecho, este tipo de productos
fueron llevados hacia Europa para el manejo de fiebre. En 1894, Payne usó la quinina en pacientes con lupus. Entonces, eh, tiene como antimalérico en sí, digamos, viene a ser sintetizado recién en el año 1930 la quinacrina, en el año 43 el fosfato de cloroquina y en 1955 la hidroxicloroquina. El pico máximo de concentración sanguínea es a las 8 horas y tiene un tiempo de vida media largo, hasta de 60 días. Excreción renal hasta un 70%, y tener presente que puede disminuir la biodisponibilidad del metotrexate. Por lo tanto, no debemos de administrarlo de manera conjunta, de manera similar que con la sulfasalacina. Entonces, ¿cuál es el efecto de este medicamento? Disminuye la presentación antigénica, fundamentalmente. Entonces, al disminuir la presentación antigénica, disminuye la activación de macrófagos, y ese es el mecanismo por el cual se plantea que ese es el efecto en las enfermedades reumáticas. El medicamento que se usa principalmente en el manejo de pacientes con enfermedades reumáticas es la hidroxicloroquina, principalmente por el menor riesgo de toxicidad ocular. La toxicidad ocular principal es la maculopatía y se presenta tan frecuente como 5% con el fosfato de cloroquina, y con la hidroxicloroquina menos del 1%. Entonces, esa es la razón principal por lo cual el uso principalmente es de la hidroxicloroquina. La dosis máxima que debemos de dar es de 5 miligramos por kilo. Dosis mayores incrementa el riesgo de toxicidad ocular, por lo tanto no debemos de pasarnos de esta dosis. La maculopatía definitivamente es el efecto adverso, uno de los efectos adversos más importantes, y el otro es la agranulocitosis y anemia plástica, que, como vuelvo a repetir, son felizmente infrecuentes. ¿Qué es lo más frecuente? Náuseas y vómitos, definitivamente. O sea, la intolerancia oral es el problema más frecuente. Este medicamento puede producir mayor pigmentación de la piel, y una de las razones por la cual se recomienda usar y tomar la medicación en las noches es justamente eso, ¿no? Prevenir la hiperpigmentación de la piel. ¿En qué casos usamos la hidroxicloroquina? A la cabeza, sin lugar a dudas, lupus eritematoso sistémico es el medicamento sin duda más importante en el lupus por diversos tipos de efectos. Reducción de recaídas, disminución de actividad de enfermedad, mejoría de compromiso cutáneo, mejoría de compromiso articular, disminución del daño en el lupus, daños referido a lesiones que ocurren producto del proceso de enfermedad como del el tratamiento, como por ejemplo una osteonecrosis, infarto de miocardio, eh, menopausia prematura, etcétera, etcétera. Entonces, esta medicación es muy importante y
todo paciente con lupus debe recibir este medicamento independientemente de su manifestación clínica. Puede ser usada también la cloroquina fosfato en el lupus y de hecho la quinacrina también, sobre todo aquellos pacientes con compromiso cutáneo refractario. Puede tener un beneficio al respecto. La cetoprina sí tiene un efecto inmunosupresor. Fue sintetizado en el año 57 y aprobado, es uno de los medicamentos, uno de los primeros medicamentos aprobados por la FDA para tratamiento de la artritis reumatoide, y como vemos acá en el año 1964. O sea, ya tiene 61 años de aprobado su uso este medicamento. El metabolito activo es la 6-mercaptopurina, y de hecho la mercaptopurina se usa para el tratamiento de diversos tipos de enfermedades neoplásicas. De hecho, también fue usado por un tiempo para el tratamiento de lupus severo. Actualmente ya no tiene uso en reumatología. Me refiero a la mercaptopurina, pero la cetopurina sí sigue siendo usado. El tiempo de vida media es de 3 horas y la dosis que se usa es hasta 2,5 miligramos por kilo. Y el efecto inmunosupresor va en relación con la interferencia en la síntesis de las purinas. Por lo tanto, los efectos adversos más frecuentes van en relación justamente a mielosupresión, ¿no? Entonces hay que hacer controles periódicos, ¿no?, de hemograma para ver ese tipo de efectos. Sin embargo, también puede haber otros efectos, como por ejemplo, elevación de enzimas hepáticas, náuseas, vómitos. O sea, los efectos adversos, como ustedes han visto, de los diversos medicamentos son bastante parecidos con algunas pequeñas diferencias, predominio más de algún tipo de efecto que otros. Ah, sí, yo lo habrán puesto otro, sí, ¿no? Una interacción importante de este medicamento, de la cetopina con el alpurinol, Ahí está arriba. incrementa el riesgo de mielosupresión de manera importante y debemos de evitar el uso concomitante de estos medicamentos. Una de las limitaciones que se planteaban para el uso de este medicamento eh, era el riesgo de cáncer. Y en ese estudio, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, se veía que había un incremento leve en el riesgo de neoplasias. Sin embargo, esto no era constante en todos los grupos. Por ejemplo, en pacientes con colitis ulcerativa había un incremento de 1,25 veces, pero el intervalo de confianza no era significativo, ¿no? Y en los pacientes con enfermedad de Crohn sí había una tendencia a ser significativa. De hecho, el intervalo de confianza era mayor de 1. Sin embargo, adicionalmente vemos pues que este incremento en el riesgo no es constante en el tiempo y tampoco es constante de acuerdo a dosis acumuladas. Por ejemplo, una dosis acumulada baja, ¿no?, hasta 365 dosis, el riesgo estaba incrementado en 43%, pero dosis de 730 dosis del medicamento no estaba incrementado el riesgo. Y luego dosis mayores, ¿no?, o sea, un tiempo mayor de uso, ¿no?, no incrementaba tampoco el riesgo. Entonces, no hay realmente un incremento, digamos,
claro en el riesgo de cáncer con este tipo de medicamentos. Hay que tener precaución, evidentemente que sí, y hay que hacer algunos seguimientos. Se dice que, por ejemplo, una de las neoplasias que puede estar más asociadas es el neoplasia del tracto urinario. Entonces, ese sería, digamos, nuestro foco para evaluar cada cierto tiempo este tipo de efecto. Por último, ciclofosfamida es nuevamente también, es en este caso un inmunosupresor. Fue sintetizado en el año 1958 por este investigador Norbert Brock. Recording in progress. Y el, el efecto principal es la alquilación, la cual condiciona formación de puentes cruzados de DNA, emparejamiento anormal, mutaciones por este emparejamiento anormal y lo que condiciona fragmentación del mismo y por lo tanto inhibición del ciclo celular. Del punto de vista de enfermedades reumáticas, ¿qué es lo que se ve al disminuir la síntesis de DNA y apoptosis celular? Disminución en el número de linfocitos T, de linfocitos B, disminución de proliferación de linfocitos y disminución de síntesis de anticuerpos. De hecho, esta es la razón por la cual pues, usamos este medicamento para las patologías reumáticas más severas como el lupus, con manifestaciones severas, y vasculitis asociadas a ANCA. Tiene metabolitos activos, uno de los más importantes, la acroleína, que al eliminarse por la orina puede condicionar toxicidad vesical, produciendo hemorragia, ¿no? Hemorragia vesical, y por lo cual debemos de dar hidratación suficiente, y podemos usar adicionalmente un medicamento que se llama Mesna, que inhibe la unión de la acroleína a la mucosa vesical. El tiempo de eliminación media es de 5 a 9 horas. Hay que tener presente que la diálisis remueve el 75% del medicamento, y en aquellos pacientes que estén en diálisis debemos de administrar la medicación justamente después de, ¿no? Para evitar justamente esta remoción de la medicación. El- este medicamento en enfermedades reumáticas ha sido usado inicialmente, por ejemplo, por vía oral para artritis reumatoide. Se descontinuó su uso por la toxicidad eh, mayor por vía oral con la ciclofosfamida. Y en el lupus, uno de los usos más importantes ha sido pues en nefritis lúpica. Empezó a usarse en el año 1975 para nefritis lúpica, y ha ido siendo modificado el esquema de tratamiento hasta que el año 1988 eh, se da, digamos, el esquema ya usual de dosis altas de ciclofosfamida, que va de 500 miligramos por metro cuadrado hasta 1 gramo por metro cuadrado. Hay otros trabajos que fueron desarrollados también por un grupo de la National Institute of Health de Estados Unidos, con algunas variantes, como por ejemplo uso concomitante con
con metilprednisolona o usos, digamos, extendidos con dosis inicialmente mensuales de cada 6 meses y luego trimestrales, ¿no? Y actualmente, pues, lo que se recomienda es usar dosis mensuales y luego pasar a otro tipo de tratamiento. Y lo que se recomienda principalmente es, pues, usar este medicamento como terapia de inducción. Entonces, en este estudio que les había mencionado del año 88, lo que se veía pues era que al administrar la ciclofosfamida condicionaba una reducción importante de los leucocitos, ¿no? Y de los neutrófilos, y esta disminución ocurría, la disminución máxima hacia el día 14 posterior a la infusión. Por eso es que siempre se solicita el hemograma para ver cómo están los linfocitos post-infusión para poder regular dosis del medicamento. Y ese estudio mostró claramente pues que hubo un efecto favorable en el compromiso renal, bajó la proteinuria de 4,1 gramos a 0,9 gramos, se mejoró los niveles de depuración de creatinina de 0,6 mililitros por minuto a 0,93. Eso sería 64 a 93. Y se intentó también usar menos dosis, el esquema en Eurolupus, con dosis de 500 miligramos quincenal por 6 dosis, pero en los diversos tipos de tratamientos, de esquemas de tratamiento, este esquema de dosis reducida está restringida principalmente para aquellos pacientes que tienen antecedente de, digamos, digamos, ancestros europeos, o sea, caucásicos. Y en este grupo de pacientes se vio pues que dosis altas y dosis bajas tenían resultados similares en cuanto a eficacia y en cuanto a seguridad, pues tenía eh, resultados más o menos similares, ¿no? Si bien eran pocos pacientes, pero por ejemplo, la aplicación de dosis altas en el número de infecciones severas era mayor comparado con dosis bajas, es algo de esperar, y otro tipo de efectos, por ejemplo, leucopenia o aplasia de médula, eran similares. En vasculitis sistémica, como habíamos mencionado, también se usa la ciclofamida parenteral con diversos tipos de esquemas, y el esquema actual es el EUVAS, el esquema EUVAS, en el cual se usa la ciclofosfamida por kilo de peso y se ajusta la dosis de acuerdo a los niveles de creatinina y a la edad de un paciente. La dosis máxima, que es 15 miligramos, está indicada para pacientes que sean menores de 60 años y que tengan una creatinina hasta de 300 micromoles por litro. Y si tiene más de 70 años y tienen estos niveles de creatinina, se usa una dosis de 10 miligramos por kilo. Entonces, el punto de corte en cuanto a 300 micromoles corresponde a 3,4 miligramos por decilitro de creatinina.
Muy bien. Entonces, eso sería todo con respecto a las drogas inmunosupresoras. Como ustedes ven, pues estos medicamentos tienen usos fundamentalmente para enfermedades autoinmunes sistémicas. Las drogas más potentes, como la ciclofamida, restringido fundamentalmente para pacientes con enfermedad severa, ¿no? Sobre todo las sistémicas. Eso sería todo con respecto a la presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Recording stopped. No, doctor, todo bien.